Y yo les pediría un aplauso para los ponentes, ¿no? Bueno, y ahora que casi estamos en tiempo, si les parece, pues abrimos un turno de preguntas, breve, rápido, y cualquier persona que quiera preguntar. César Cañedo. Sí. Bueno, buenas noches. Felicitar a los promotores y a los ponentes por vuestras intervenciones, dentro además de los cortos tiempos que habéis tenido. Iba a decir sobre el lema futuro, ojo ya sobre el porvenir, mejor, como bien decía Miguel, parece más adecuado. Y yo diría sobre hay futuro, hay porvenir mejor. Y yo creo, y me voy a centrar un minuto en relación con lo que es el sector empresarial, que es el que conozco más, sector empresarial, constructoras, concesionarias, ingenierías. Yo creo que está claro, y habéis dado varios testimonios de ello, que es una fortaleza de la marca España. La primera constructora mundial, Pablo Bueno, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, en el ranking, lo ha dicho Juan también, de las concesionarias, de las 10 concesionarias, 6 las españolas. Bueno, o sea, es una fortaleza para España, para la marca España y para la economía española, esa capacidad. Y desde ahí, pues yo daría también un mensaje que ha salido, sin entrar en los detalles de problemas de funcionamiento, a la clase política, todos, pero en particular la clase política, que haya una estrategia concertada, también Juan ha hablado de concierto, en materia en general de obras públicas y en particular del sector, de los sectores empresariales y profesionales relacionados con las obras públicas, porque, insisto, creo que es una de las fortalezas, como podemos tener otra, como es el turismo, como es, etcétera. Y esa estrategia concertada pues debería de, entre otras cosas, pues tratar la política de inversiones en España, pero también el tratamiento adecuado de esos sectores empresariales, que somos muy competitivos. Juan ha dado cifras. Me parece que salía ayer, yo lo leí ayer, una noticia en 5 días de los costes del kilómetro de alta velocidad en España y en otros países, donde se veía pues, que el coste por kilómetro, a pesar de los pesares de las cosas que se publican, pues es el más bajo, pero con diferencia respecto de otros países. Entonces, esa estrategia respecto de los sectores empresariales, cuidando, preservando, que no ocurra, pues lo que también decía Pablo, que aquí se dedica el 6%, cuando en Estados Unidos el 12% y en Europa, que ha dicho, el 10%, con unos sistemas de contratación pues, muy poco racionales. Yo también he leído adjudicaciones con el 60% de baja. Eso no es más que una fuente de problemas futuros. ¿Está claro? Bueno, y dentro de eso también una política que se está haciendo de apoyo a la internacionalización. Yo antes de ayer estaba en la presentación del plan de apoyo internacional en el Ministerio de Economía, muy bien, con todos los instrumentos de COFIDES, de ICO, etcétera, etcétera, y con un reparto racional, que yo creo que hay a veces hay algunos temas un poco no muy lógicos, entre el rol del sector público y del sector privado en la acción internacional en los sectores de construcción. Y no me extiendo más. Gracias, César. ¿Alguien le quiere contestar a la mesa? Miguel. Yo pienso que tienes toda la razón, pero hay un par de problemillas que yo creo que es preciso poner encima de la mesa. En primer lugar, yo pienso que el sector español es muy potente, pero tiene que adecuar su manera de trabajar a un contexto completamente distinto. Es sorprendente, pero somos demasiado creativos. Los pliegos que rigen internacionalmente, que son los de inspiración anglosajona, no permiten nuestras maneras de afrontar el proyecto y la construcción. Exigen una disciplina
que requiere cambiar mucho nuestra manera de hacer, ¿no? Eso ya es un tema importante. Y el segundo tema, yo creo que no se trata de que nos paguen más por los mismos proyectos o de que dediquemos más horas al puente en cuestión. Se trata de que ocupemos todos esos espacios que Pablo ha señalado muy bien, que son los que subirán nuestra participación hasta esos topes que son los que tienen por ahí fuera. Porque es que no hacemos esas cosas. Y es ahí donde está la diferencia porcentual entre el 6 y el 10. Y eso es importantísimo entenderlo. No se trata de hacer mejores los proyectos de puentes. Si hacemos unos proyectos excesivamente buenos, son demasiado creativos. El sistema anglosajón de especificaciones no tiene espacio para acoger más creatividad. Y estaba por aquí antes Manterola, que se ha debido cansar y se ha ido, que me hubiese gustado darle la palabra porque me ha contado muchas veces los problemas que están teniendo ahí fuera, porque cuando se les ocurren soluciones brillantes y tal, pues los sistemas de contratación, de especificaciones, de desarrollo de todo el proceso constructivo no permiten su entrada, ¿no? Entonces hay que ser muy claro en eso. Tienes razón, pero hay que cambiar mucho las cosas y cómo las hacemos, ¿no? Ángel, sí. Yo quería decir una cosa, y Miguel, no tengo más remedio que hacer historicismo. Es decir, el 95%, el 90% de ACS o el 90% de TIPSA se ha hecho porque había aquí una ingeniería de 10 y unas empresas constructoras de 10. Y toda esa tecnología y toda esa capacidad de conocimiento son las que están permitiendo esa ocupación de los espacios exteriores por determinadas empresas, que desafortunadamente, pues claro, tienen que tener un cierto tamaño y un cierto músculo para poder competir por ahí fuera. Pero no debemos de olvidar que esto no es generación espontánea, ¿no? Y yo creo que por lo menos sí que tenemos que tener esa memoria y tal. Y has dicho algo muy importante, Miguel, es verdad. Es verdad, aquí se ha hecho mucha innovación que por ahí no te dejan hacer. Sí, Jaime, te quería intervenir también. Yo, César, por alusiones y también por ilusiones, porque realmente la política que está llevando ahora el Ministerio de Fomento con su ministra a la cabeza es de pleno apoyo a todo el sector, como está demostrado en sus innumerables viajes, y contamos con un embajador de excepción que también está apoyando enormemente la internacionalización de nuestras grandes empresas, que es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Y desde luego siempre viajan con él y además una tecnología con su corte de ministros para fomentar a las empresas de grandes infraestructuras, que son parte muy bien, como habéis dicho, de la marca España. Así lo considero yo personalmente. Y luego, lo que tú antes de la internacionalización comentabas es relativo a, vamos a hablar como una política de concertación. En el Ministerio de Fomento se oye a todas las entidades, se oye a empresarios. Hay continuas visitas, lo conocéis vosotros perfectamente, en ese inmenso edificio del Paseo de la Castellana, se recibe a todo el mundo. Y, de hecho, uno de los temas que ahora estamos trabajando, que ayer precisamente en mi provincia, en Burgos, estuvimos trabajando, es sobre la estrategia logística. Y en ese sector de la estrategia logística, conmemorando, entre comillas, los 50 años del establecimiento del Polo de Desarrollo en Burgos, que le dio otra vida a esa querida ciudad, ¿no? Entonces, hablábamos de lo que es la estrategia logística y, precisamente, pues lo tengo reciente, en esa concertación de la estrategia logística se oyó a todos los sectores implicados y en un clima de diálogo social, en un clima de paz social, que es realmente donde hay que tomar los grandes acuerdos, porque son como salen de la manera que todos queremos. Era eso lo que quería decir. Gracias. Pablo. Bueno, yo nada, decir, César, que tienes razón, que de alguna manera el mundo internacional es inmenso, efectivamente ACS está fuera, TIPSA también, otras muchas empresas también. Es absolutamente cierto que tenemos que cambiar el chip. Estamos acostumbrados a trabajar de una manera que no funciona fuera, que el mundo anglosajón es distinto. Eso de contratar y luego gestionar un contrato fuera no existe. Tú negocias el contrato. En fin, los riesgos de los contratos internacionales son muy altos, Es decir, yo creo que más de una empresa se va a llevar por delante algún contrato internacional, se las llevará por delante. Ya ha habido algún caso, ¿no? Y luego también, pues efectivamente, el sector de la ingeniería, mucho más que el de construcción, está muy atomizado. Durante mucho tiempo hemos vivido una economía en la que la contratación
tenía matices de reparto, fundamentalmente de precio, de amistad, de conocimiento, y eso, bueno, pues ha generado una atomización absoluta del mercado de la consultoría de ingeniería. Son muy poquitas, es decir, claro, nosotros tenemos ACS, hablábamos, la más grande del mundo, perfecto, salvo algún chino por ahí que sin auditar, ¿eh? ¿No era esto? Bien, pero es que en España las empresas de ingeniería, las más grandes, son medianas a nivel internacional. Eso no ha pasado. Y desde luego los costes que tiene la internacionalización, los gastos generales, hace falta llevarlos entre muchos, ¿no? Y desde luego también estoy de acuerdo con Juan. Necesitamos la base de apoyo España para hacer palanca. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Rodríguez, me inquieta de todo lo que he escuchado solo algún tema, porque es imposible hablar de todo. Y me he enganchado con Vicente y con Miguel. El presente hay que resolverlo con los que estáis o estamos actualmente trabajando, pero el futuro depende de los futuros ingenieros, de los futuros técnicos, de los futuros... Y en ese sentido me preocupa lo que he escuchado, y que participo, porque soy profesor también de una escuela de arquitectura, que es formando para este futuro a los actuales estudiantes, sobre todo qué tenemos que hacer para cambiar a los docentes, porque evidentemente no podremos cambiar los estudiantes que formamos si no cambiamos primero los docentes, y por ejemplo Vicente pues ha hablado de lo difícil, no ha dicho imposible, que es eso. Claro, no enseñamos procedimientos de aprendizaje, trabajo en equipo, toma de decisiones, Miguel ha comentado abrirse antes de salir, etcétera. A mí me inquieta el futuro, y el futuro pasa por la formación. Señores, nos lo tenemos que tomar más en serio. ¿Alguien quiere contestar? Miguel. Sí, por hacer el gasto y por contestar a Jesús. Yo creo que tienes razón, pero has hecho una concesión ahí. Nosotros ya no pintamos nada, hay que dejar paso al futuro. Esto es complicado. Desgraciadamente no nos podemos quitar de en medio. Antes los discípulos decían hay que matar al maestro, porque mataban al maestro, le quitaban el sitio, ocupaban su plaza y fantástico. Pero ahora si el maestro, si se va, la plaza se amortiza. Con lo cual los discípulos no tienen ninguna gana de matar al maestro, porque el día que el maestro se jubila, todas las clases que da José Rubio en el departamento ahora nos tocan a los que nos quedamos allí. O sea que ya ahí hay una manera de entender la jubilación que es distinta de lo de antes. No producimos vacantes si nos vamos, ¿no? Y como segunda cosa, a mí me parece importante, sobre todo en algún aparato político que anda por ahí renovándose o que debería estar renovándose, parece importante el no perder el sentido de la experiencia, ¿no? Yo creo que cuando las cosas están especialmente difíciles, la gente con experiencia no tiene derecho de irse. Y esto es una idea importante. No tiene el derecho de irse. Tiene que quedarse y afrontar. No se puede ir cualquiera y dejar esto como está. Seríamos reos de abandono, por decirlo de alguna manera. Entonces son dos ideas que nos obliga, nos guste o no nos guste, a seguir en el ajo. Y si ya no intervengo más, lo prometo, Rubio ha dicho que sí que hay futuro. Yo digo que sí hay futuro, pero lo difícil es llegar hasta él. ¿Puedo hablar? Yo en la escuela, este año me voy, y muchos me preguntan por qué no intento ser emérito o ad honorem. Y yo creo que nuestra generación tiene que dar ejemplo. A mí el primer cargo que tuve importante fue director del canal y tenía 40 años. Y me parecía que era un tío cojonudo y que sabía ya todo lo del mundo. Ahora veo gente de 50 años y digo que son chavales. Nuestra generación nos cuesta mucho irnos. Y la universidad se demostrará que a lo mejor los funcionarios de la enseñanza de este país hemos vivido muy bien durante mucho tiempo. Y esto se dice poco, ¿eh? Tenemos una dedicación de 8+6, que significa 8 horas de clase a la semana y 6 de dedicación.
tenemos la obligación como funcionarios, en mi caso de la Comunidad de Madrid, de estar 37 horas y media, me parece, y no lo hemos hecho. Y esto que estoy diciendo aquí no lo he dicho. Pero está grabado. Me da igual, porque ya mi proceso Bueno, de... venga, que Ya estamos te vas, ya ya te en vas. los límites. Vicente, ¿qué querías? Vicente. Muy breve. Ojalá me dedicara yo 37 horas a la escuela, ¿eh? Ojalá pudiera yo. Bueno, He dicho yo simplemente. para... Vamos a ver, no, te quiero agradecer expresamente lo que señalas, Jesús, porque precisamente esa preocupación es la que nos tiene que llevar a todos, ¿no? Al planteamiento y al avance en la cuestión. Cuando al final, en definitiva, planteo dos soluciones es porque creo que lo que procede y lo que debe interesarnos es llegar inteligentemente a conjugar ambas cosas. Pero evidentemente la preocupación es la base de poder mejorar el sistema, ¿no? Y en ello queremos estar bastante gente, ¿no? Pues la última intervención, ¿no? Había una intervención más. Bueno, soy Miguel Fuente, pro PPD. Pues se va a grabar muy mal, ¿eh? Vamos a ver. Me ha parecido intuir de algunas de las intervenciones que parte de este futuro o porvenir, no sé si a corto o a largo plazo, pasaba por el tema de la colaboración público-privada. Y a mí no me queda más que intervenir en este tema. Hoy en día, y pasando muy rápidamente, revisión a dónde se está haciendo colaboración público-privada, a dónde los diversos ministerios, administraciones están haciendo colaboración público-privada, es prácticamente cero. Cero. Alguien ha hablado de la autopista A66. La autopista A66 es del año 2011 su licitación. Se ha cerrado la financiación gracias al BEI hace 5 meses. Y lo que hemos tenido es varias autopistas por peaje en sombra en Andalucía que acaban de anunciar que estaban en suspenso, que se retira la licitación, y así sucesivamente. En temas de agua, que estáis hablando, que realmente es un tema donde yo catalogo los proyectos en obligatorios, necesarios, deseables y los caprichos. Caprichos hemos hecho muchos, ¿eh? Entonces ahora nos quedan las 3 clasificaciones hacia arriba. Y de los obligatorios, porque nos obliga la Unión Europea, tenemos que hacer temas de depuración y saneamiento. Llevamos con el Ministerio, ya vamos a acabar la legislatura y no conseguimos sacar nada. ¿Por qué? Porque hay un problema, alguien lo ha sacado también por aquí en las charlas, que es imposible tener unos retornos fiables cuando uno invierte en temas de depuración, porque al final son los ayuntamientos los que fijan las tarifas y los que pagan al concesionario. Con lo cual, pues al final, probablemente se gaste, si es que le cobran al usuario, porque muchas veces no quieren subir las tarifas, no quieren ponerlas, pues se lo gastan a lo mejor en las fiestas y en los toros y no le pagan al concesionario. Probablemente tiene un problema de fiabilidad que hace infinanciable ese tipo de problemas. Y mientras no se tome una decisión política que haga una cierta, o que tenga una cierta coherencia en la estructura de esos cobros, pues será imposible. Y si vamos a temas de carreteras, pues no voy a hablar de las radiales, pero es un problema por solucionar. Hoy en día tenemos un 30% de esa deuda, que es banca extranjera, completamente escamada, enfadada, porque ha habido un decreto con carácter retroactivo que hace que el Estado sea un acreedor preferente dentro de los concursos, con lo cual esto va a perjudicar muchísimo a la financiación de proyectos venideros. Nos va a complicar muy mucho. En temas de ferrocarril, el ADIF ha dejado de sacar de concursos que estaba haciendo con la superestructura en colaboración público-privada. Temas en los que se hacía señalización, electricidad, los ha quitado. Se está haciendo por el método tradicional, por algún tema de Hacienda. Con lo cual, es que no estamos haciendo nada en colaboración público-privada. Los únicos, los ayuntamientos. Pero el problema de los ayuntamientos es que hacen lo que yo llamo cocina creativa. Es decir, cada ayuntamiento se pone a hacer, como en Masterchef, una receta. Y claro, eso es un desastre. Uno se copia, además se copian unos a otros, no copian lo bueno, a veces copian del último de la clase, con lo cual es muy complicado. Y tenemos una falta, digamos, de fiabilidad en los retornos, que es lo que nos permite financiar, una inestabilidad de marco legal. Podemos ver con las radiales, no quiero hablar del tema de la energía, que sería también pues, el tema de los renovables, pues, un tema como para hacer viable lo que es la financiación en España, y un tema de...
Sí, ¿quién quiere contestar? Ignacio. Bueno, un poco por alusiones. Hombre, yo creo que los ayuntamientos, en los últimos años, al menos los ayuntamientos de cierta entidad, creo que en estos momentos deben ser la administración española que mejor paga. O sea, la administración tal. Creo que no haya ya ningún ayuntamiento de más de 50.000 habitantes que no esté pagando a 40 días, cosa que no hace el Ministerio a día de hoy. Madrid, por ejemplo. Bueno, he dicho ayuntamientos. Madrid es un ministerio. El tema de la colaboración público-privada, como yo he dicho y como tú has dicho, efectivamente lleva a empezar en los ayuntamientos y siguen en los ayuntamientos. Los ayuntamientos, efectivamente, cada uno es de su padre y de su madre. Esto es muy creativo, nadie aprende de nadie y el Ministerio no aprende de los ayuntamientos, que llevan más tiempo. Conclusión, ¿qué creo que se está llegando con esto? La colaboración pública-privada previamente necesita un cambio de mentalidad, pero de mentalidad de las administraciones, de las empresas y sobre todo un cambio normativo. Quiero decir, en tal y como está hoy en día, todas las colaboraciones públicos-privadas han acabado en que nos casamos muy amigablemente, tenemos una luna de miel de la de Dios y cuando ha llegado a las primeras discusiones, el contratista da suspensión de pagos, da quiebra, desaparece y la administración acaba pagando la obra ejecutada y quedándose con el muerto y sin la gestión. Esto, evidentemente, yo creo que ha llevado a un parón de todo ese sistema. ¿Por qué? Porque antes de seguir con él hay que replanteárselo. Y antes de replanteárselo hay que cambiar la ley. No puede ser. Las empresas han entrado en la colaboración público-privada en el sentido de la contrata, pero se han olvidado el riesgo y ventura de la colaboración público-privada. El riesgo era del ayuntamiento y la ventura era de la empresa. Cuando la empresa le iba bien, estábamos todos contentos. Cuando la empresa da pérdidas, se marcha y cobra la obra ejecutada. Hay que replantearse el sistema antes de seguir con él. Evidentemente es inevitable, ese sistema va a ser necesario. Pero ese sistema necesita una depuración previa y desde luego jugar con él ahora, ya ves cómo han acabado todos los juegos. No parece que sean el mejor ejemplo a seguir. Bueno, yo simplemente repito lo de las empresas españolas, líderes de todas las concesiones del mundo. Por lo tanto, saber hacerlo lo saben hacer. Estoy de acuerdo contigo, hay que hacer una ley de captación de capitales atractiva. No para las entidades financieras. Hoy día ya no se financia nadie con las entidades, sino con los inversores institucionales. Y eso requiere pues, que los proyectos sean atractivos. También requiere una administración pública decidida, porque puede haber sanas combinaciones de disponibilidad y oferta, ¿no? Es decir, que yo creo que se sabe lo suficiente como para establecerlo. Y luego, cuando una concesionaria tiene problemas es porque la administración correspondiente no ha hecho una adecuada transmisión de riesgos. Y hay riesgos que no se le pueden transmitir al concesionario. Por lo tanto, hay mucho de qué hablar en estos temas. Pero tenemos que saber una cosa, y es que no se abordará los temas del ciclo integral del agua si no es por colaboración público-privada. Es imposible porque solo en depuración tenemos un déficit de 10.000 millones de euros. Y lo sabe muy bien el Magrama. Y cuando les hemos dado los pliegos ya hechos, pues tampoco se han decidido. Porque el sector ha entregado los pliegos de colaboración público-privada al Magrama para que los saque adelante. No lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, pero hay que ponerse las pilas, porque en esto sí que depende el futuro de las cosas que faltan por hacer aquí. Y por lo tanto, a mí me parece que hay que ponerse las pilas. Nada más. Bueno, yo creo que ya hemos acabado. Luis, tú cierras. Sí, no, simplemente decir que me parece milagroso que con 7 ponentes y una temática tan compleja y tan amplia solo nos hayamos pasado 26 minutos, lo cual me parece que no ha estado mal. Entonces, agradecer al Comité de Infraestructuras el trabajo desarrollado, a la Asociación de Caminos, que ha llevado el peso muy a fondo para organizar este evento, y a Charo y a Carlos, compañero nuestro de aquí del Instituto,
que han hecho que todo funcionase, esos pequeños detalles que son siempre tan importantes para asegurar el éxito. Muchas gracias y queda clausurado el acto.